Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Soltando Amarras. Les cuento que en estos 3 últimos meses estuve en 3 matrimonios y un entierro. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues tal vez nada, tal vez mucho. El tema es que quise aprovechar esto, haber estado ahí, haber visto, haber sentido tantas cosas para compartir un par de reflexiones que hice en esta semana sobre las relaciones y el valor que le damos a los momentos trascendentales en nuestra vida, como un matrimonio o como un entierro o la pérdida de un ser querido, ¿no? De alguna manera esto hace que se muevan nuestras fibras más profundas. Y en mi caso, pues me dieron pie para sentarme a pensar un poquito y a sentir un poquito. Les cuento que el primer matrimonio fue de una pareja súper joven, estaban más o menos entre los 23 y 24 años, comenzando a vivir, como diría mi abuelita. El segundo es una pareja pues que está más o menos entre los 35 años. Y el tercero, esta pareja está entre los 45 y los 48 años. Y ver estos 3 matrimonios de estas parejas tan distintas, en edades tan diferentes, que ven la vida de una manera distinta, ¿no? Y asumen estas relaciones también de acuerdo a su perspectiva de vida y en el momento en el que están. Lo cierto es que cada una de ellas está arrancando una etapa nueva en su vida. Con los primeros, que eran los más jóvenes, pues yo les veía esa carita, ¿no? Tuve esa posibilidad de ver esa ilusión de comenzar a construir juntos, de comenzar a hacer familia, ¿no? Ellos, a pesar de su corta edad, tuvieron que tomar esta decisión de manera muy consciente porque tuvieron un bebé 5 años antes, muy jóvenes, y tuvieron pues por supuesto que vivir los retos que puede vivir, imagínense, una pareja de 17, 18 años, empezando a estudiar su carrera y con un niño. Y bueno, me pareció súper bonito que hayan tomado la decisión después de estos años de casarse y de estar en familia. Y es lindo ver esas etapas, pero se acuerda uno a esa edad y como que me encantaría poder inyectarles así como una dosis por la vena de realidad y conocimiento, sobre todo de sí mismos. Y no es que crea que a ellos les hace falta, sino que nos hizo falta a todos. Sobre todo a esa edad, inclusive todavía a esta. Y nos hizo falta a todos cuando arrancamos nuestras relaciones, nuestros matrimonios a esas edades. Y yo me quedé pensando que la Iglesia Católica hace un curso prematrimonial, ¿no? Y la gente va con una pereza enorme a ese curso. Y yo siempre he dicho que ahí uno aprende cositas y ve cositas que no había visto o tiene cosas en cuenta que no tuvo en cuenta. Pero yo creo que a uno lo deberían obligar a hacerse un curso de autoconocimiento. Y eso debería ser obligatorio para todo el mundo, antes de irse a vivir con otra persona. Porque a veces cuando uno no se conoce, especialmente comienza a pensar que están escuchando un ronquido y es de mi perro que está aquí acostado debajo del asiento. Resulta que a veces uno cree que como no se conoce, pues no tiene el conocimiento necesario de uno, entonces uno alcanza a percibir en algún momento que le falta algo, ¿no? Y a veces cree que esa otra persona viene a complementarlo, a suplirle algo que a uno le falta. Y pues con los años se da uno cuenta que no es así y que finalmente es uno mismo quien debe completarse a uno mismo. Entonces, pues cuando uno está joven y bello, como digo yo, le sobra vida, pero le falta mucho conocimiento de uno mismo, que es lo que hace que realmente uno pueda entender qué quiere y qué no quiere en la vida, a qué está dispuesto y a qué no está dispuesto, y sobre todo de complementarse a sí mismo y encontrar una pareja con quien caminar en la luz y en la sombra. La segunda pareja tenía más o menos unos 35 años. Ellos ya llevan más de 3 años viviendo juntos. Es una pareja súper linda porque los ve uno hablando, interactuando, y se da cuenta, estos los conozco mucho más, y se da cuenta que tienen una afinidad increíble.
pero sobre todo en ellos vi las ganas y la voluntad, que es algo muy importante, de caminar juntos y de construir entre los dos. Con muchos retos por delante, obviamente, con una afinidad increíble, tienen unos gustos que comparten mucho, valores que comparten, una visión del futuro. Yo podría pensar que se aceptan tal y como son los dos, se aman tal y como son, pero están en esa etapa en la que quieren tenerlo todo. Quieren apartamento, perro, gato, hijo, viajes, ¿no? Están en la época en me quiero comer el mundo. Y eso es súper bonito y súper válido, pero obviamente eso también tiene unos retos importantes para la vida, unos retos importantes de realmente entender que los pasos que uno da, está muy chévere quererse comer el mundo, pero también está muy chévere pensar un poquito realmente qué nos conviene, ¿no? ¿Qué le conviene a cada uno de ellos? Pero es una pareja súper linda y ver esa emoción y algo de tranquilidad en ellos imagínense, llevaban 4 años viviendo juntos y cuando ella entra a la iglesia y él se veía y se notaba cómo le daba taquicardia en el corazón de verla, y eso a mí me llenó una ilusión enorme porque es pensar que lo bonito de ese sentimiento, ¿no? Lo bonito de ese sentimiento, de ese amor, de eso que lo mueve a uno, que le dan mariposas en el estómago, pero también la capacidad de entender que esas maripositas se van bajando poco a poco, y que hay que pegarse de otras cosas que nos enseña la vida, ¿no? De otras cosas un poquito más valiosas, ¿no? De quién camina a mi lado y cómo camina a mi lado, por ejemplo. Quién me acompaña en mis sombras, quién me acompaña en mi luz. Y esa voluntad que le vi a esa parejita es súper bonita porque es una de las cosas que uno más necesita para construir en pareja. Y la tercera pareja que me fascinó, porque creo que me sentí completamente identificada con ellos, comenzaron los dos una segunda relación. Cada uno traía hijos de relaciones y matrimonios anteriores, con hijos, digamos, ya grandes, y por supuesto los ve uno súper conscientes, ¿no? Como con esta paz y esta tranquilidad que les da la sensación de haber decidido por conveniencia. Y esto es algo que me encanta porque satanizamos mucho ese término, ¿no? Cuando yo me acuerdo, pues eso viene de las novelas o de los chismes de pueblo que dice, este caso por conveniencia. Y resulta que yo creo que lo mejor que uno puede hacer es eso, casarse por conveniencia o tener una relación por conveniencia. Porque es que uno sí tiene que buscar a alguien que a uno le convenga como persona. Entonces, si a mí me conviene una persona que haga deporte porque definitivamente yo hago deporte y quiero compartir eso en pareja. O a mí me conviene una persona que esté bien, estable económicamente, porque además me fascina viajar y qué delicia que juntos podamos salir a viajar. Me conviene una persona que se cuide, que tenga una buena salud. Me conviene una persona que tenga los mismos valores, me conviene una persona que comparta conocimientos. Claro que la conveniencia es súper importante. Y yo creo que es algo a lo que tenemos que empezar a darle un valor diferente al que le hemos dado y un espacio muchísimo más grande en las relaciones. Y dejar de satanizar que se casó o que se novió por conveniencia, pero por supuesto que hay que hacerlo por conveniencia. Entonces yo veía a esa parejita y la novia entraba feliz con su personalidad, y ella es súper extrovertida y él mucho menos, y entonces entró a la fiesta bailando y cantando y se movía y él divino detrás de ella, acompañándola, pero mostrando los dos esa felicidad distinta, ¿no? Esa felicidad que le da a uno la experiencia, la tranquilidad de haber elegido libremente, de haber elegido de acuerdo a lo que hoy soy y
y de verdad después de haberse conocido mucho. Y es cuando uno dice, yo ya sé lo que quiero y lo que no quiero. Entonces, fue bien lindo ver esa pareja entrar con esa madurez emocional. Y ver esas tres parejas y entender un poquito desde dónde arranca uno la vida en pareja, desde qué estado emocional arranca uno la vida en pareja, desde qué conocimiento del que uno se tiene arranca la vida. Y volviendo otra vez a las parejas jóvenes y a cuando uno estaba muy joven, yo sigo mucho a esta psicóloga Marian Rojas, y ella decía que un día que su papá decía mucho una frase, y es que decía que el amor cuando llega puede ser muy ciego y cuando se va puede ser muy lúcido. Y tiene absolutamente toda la razón. Pero eso uno lo entiende con los años. Y los que estamos después de los 45, entre 45 y 50 años, que seguramente estamos volviendo a elegir, aunque yo conozco muchas parejas maravillosas que siguen y que llevan 25, 20, 25, 30 años casados, hay muchos que estamos iniciando nuestra segunda etapa de la vida, o nuestro segundo tiempo, ¿no? Y es una delicia poder iniciar ese segundo tiempo con el conocimiento de lo que uno es y con la lucidez que podemos tener con la experiencia, pero sobre todo con esa lucidez para ver el amor no de manera tan ciega. Entonces ella explicaba que cuando el amor llega y llega ese enamoramiento, llega el sistema límbico a borbotones. Y uno lo que hace es que pues, la corteza frontal se bloquea, ¿no? Y no vemos bien. Entonces ahí no le vemos ningún defecto a nadie. Y entonces no importa si es más joven o más viejo, no importa si comparte o no los valores, no importa si está en el mismo país o no. Hay un montón de cosas que ella habla que uno no se da cuenta. Es que uno no se da cuenta porque uno lo que hace es pegarse, digamos, de ese sentimiento, de esa emoción que está sintiendo, y eso es lo que hace que uno genere el vínculo y no, digamos, la capacidad de estar un poquito más lúcidos en el momento de decidir. Entonces, además dice que esa espuma dura 17 meses, que hay investigaciones de otras entidades y personas que han hecho que dice que eso dura 17 meses. Y que ya después de esos 17 meses cuando uno comienza a ver los defectos de cada uno, ¿no? Y a entender, oiga, no, pero pues, está muy mal geniado y no era así. O resulta que no le gusta lo mismo que yo no me había dado cuenta. Entonces, ahí es cuando empieza a ver las peleas y bueno, empieza uno como a conocer un poquito más de la otra persona. Entonces, que es un poquito lo que uno se salta al principio, ¿no? Se salta eso porque la corteza prefrontal está un poquito aturdida, pero cuando uno le da espacio para poner un poquito de cabeza en las relaciones, empieza uno a decidir convenientemente qué valores comparten y qué conveniencia hay de estar con esta persona o con otra. Lo importante es hacerlo rápido. Y yo creo que yo estoy en una etapa en la que quiero dejar sentir el enamoramiento, porque creo que es una etapa que uno no debería saltarse, sino aprovecharla, sentirla, pero con un poquito más de conciencia, y yo creo que eso se lo da a uno la edad, aunque yo creo que conociéndose a sí mismo y teniendo este conocimiento de lo que realmente pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos tanto, creo que es mucho más fácil entender y empezar a darle espacio a esos pensamientos y a esa conciencia de lo que realmente necesitamos y queremos en una persona. Entonces, pues habrán cosas que nos convienen y hay cosas que no nos convienen de las personas, y ahí es cuando tenemos que sopesar y tomar una decisión no basado realmente en ese vínculo emocional, sino en el vínculo conveniente. Y ahí ya después entra la voluntad que les decía yo que es tan importante. Esa voluntad que es la que nos hace trabajar en la relación. Porque después de que uno entiende que se conviene mutuamente,
pues hay que trabajar en eso, ¿no? Si eso es lo que yo quiero, entonces comienza uno a trabajar en eso. Estar en pareja y con una buena pareja, yo creo que es la forma más poderosa que tenemos los seres humanos de ser quienes somos, de evidenciarnos tal y como somos, de validarnos tal y como somos, de entregar lo que somos capaces de entregar, ¿no? Porque yo creo que el amor es lo más sublime, es la forma más linda de entregarnos, de conocernos y de ser. Y los que hemos pasado por ahí sabemos lo difícil que son las relaciones humanas, lo difícil que es la convivencia con una pareja. Imagínense si es difícil convivir con los papás, que uno nació de ahí, si es difícil convivir con los hermanos que son de su sangre y los conoció desde que nació. Imagínense vivir con alguien diferente, con alguien nuevo que uno no tiene ni idea. Entonces, claro, se genera un vínculo emocional, pero después a eso hay que meterle cabeza y hay que realmente entender la conveniencia de lo que necesitamos o no para nuestra vida y empezar a caminar con una voluntad férrea a construir. Y yo a estas 3 parejas de verdad maravillosas les deseo mucho de esto, mucho autoconocimiento, mucho amor propio, mucho entendimiento de sí mismos y por supuesto de voluntad para amarse, pero sobre todo para caminar juntos, porque caminar juntos no es solo hacer cosas juntos, es vivir nuestras sombras y nuestra luz de la mano de alguien. Y para eso uno tiene que estar sano y tiene que conocerse mucho, para no esperar que nadie más venga a sanarnos, sino que nosotros podamos entregar desde eso que somos, sanados y autocomplementados, como digo yo. Y por supuesto que no falte la dosis de humor, porque yo creo que una pareja sin humor es muy difícil. Yo creo que es súper importante conocerse, reírse de uno mismo y reírse con el otro, de la mano, reírse de tantas cosas. Y por ahí decían que el sentido del humor es patrimonio de los inteligentes y saber reírse de sí mismo y del otro pues es de inteligentes. 3 matrimonios y un entierro. El entierro fue el de una amiga, hermanas, era hermana, mamá, tía y esposa. El esposo habló en la misa y hoy recuerdo sus palabras porque él decía que ese día él tenía mucho dolor de su partida, pero que el dolor más grande era el que venía después, ¿no? Después cuando estuviera en los lugares donde siempre estaba con ella y ya no estuviera, cuando quisiera darle un beso que ya no podría sentir o un abrazo que ya no podría sentir, en cada espacio de la casa y en cada actividad que hacían, y que eso sí sería un dolor monumental lo que venía de ahí en adelante. Y yo creo que tanto el matrimonio como la despedida de un ser querido implican unas transiciones muy profundas en la vida. En el matrimonio se trata de comenzar una etapa nueva juntos, mientras que en la despedida se trata de cerrar una etapa y comenzar otra. Cierra la etapa del plano físico y comienza a crear otra etapa que es la etapa del corazón, de poder amar desde el recuerdo, desde el plano espiritual, ¿no? Tratando de aferrarse a las cosas que vivieron, a los recuerdos que tienen, al tiempo compartido. Y es muy bonito porque los problemas desaparecen. Los problemas desaparecen. Esos problemas que causaron tanto dolor en las relaciones desaparecen. Esta semana me contaron de un estudio que hicieron de personalidades y decían que estudiaron diferentes tipos de personas, ¿no? Jóvenes de diferentes edades, en estados, y decían que las parejas más felices y las que menos se preocupaban por las cosas banales eran los viudos o las viudas, porque entendían realmente la relevancia de un problema. Y se apegaban solo a los buenos momentos. Entonces, si antes le importaba que espichaba la crema de dientes por la mitad, pues ya no le importa. Si antes le importaba que el piso se viera bonito, pues eso ya dejó de importarles. Entonces, es difícil que uno pueda ir y sentir
lo que siente otro que ha pasado por cosas que uno no siente. Pero qué bueno sería que tuviéramos la posibilidad y la conciencia de mirarnos hacia adentro y entender pues que esto es muy corto, que este camino es muy corto y que vale la pena vivirlo de manera tranquila. Y a veces perdemos tanto tiempo nosotros en las relaciones cuando le damos tanta importancia a lo intrascendente, a esos pequeños detalles, ¿no? A la compra que hizo mal en el mercado, a la crema de dientes que espichó desde la mitad, y perdemos tiempo invaluable y sería muy bueno priorizar lo verdaderamente importante. Y esta semana vi una película en una plataforma de streaming que se llama Aprender a soltar y tiene mucho que ver con esto. Se la recomiendo, es una película sueca que trabaja, pues que lo que hace es que aborda temas muy profundos como el perdón, la reconciliación familiar, la aceptación. Y yo creo que el mensaje principal es cómo uno puede empezar a valorar más a nuestros seres queridos, a valorar más a las personas que nos rodean y a soltar el control para confiar en los otros. Y esto es una lección de vida para mí súper importante porque nosotros todos tenemos dolores, heridas, y una de mis heridas más grandes es la herida de la insuficiencia. Y esa herida de la insuficiencia ha hecho que yo quiera tener el control de todo, de todos y sobre todo. Y soltar ese control ha sido una tarea para mí importante, porque uno termina no confiando en nadie. Y cuando uno no confía en nadie, quiere hacerlo todo, porque cree que nadie es capaz de hacer las cosas que uno hace. Y cuando uno es mamá, pues empieza a quitarle responsabilidades a su pareja, porque tal vez uno cree que no es capaz de hacerlo como lo hace uno. Entonces, esta historia es bien linda porque nos recuerda que aunque la vida está llena de desafíos y despedidas, pues lo más importante es dejar un legado de amor a los demás, ¿no? Y ese legado de amor se hace sanándose a uno mismo y sanando esas heridas de infancia o esos dolores, esas vulnerabilidades que uno tiene y que termina haciéndole daño a mucha gente. A mí me llamó mucho la atención, obviamente, sobre cómo perdemos tanto de vista lo importante en una relación, como a veces preferimos huir para no enfrentar y cómo a veces la vida nos tiene que coger y darnos una cachetadita para que podamos darnos cuenta de eso, ¿no? Y de esta manera, matrimonios, entierros, pérdidas, despedidas de seres queridos, yo creo que ambos eventos requieren adaptarse a nuevas realidades y a nuevos roles. En el matrimonio las parejas deben adaptarse a vivir y crecer juntos. Y en las despedidas los seres queridos deben adaptarse a la ausencia, ¿no? Y a encontrar nuevas formas de seguir adelante. Los matrimonios y las despedidas a menudo llevan una reflexión profunda sobre la vida, las relaciones y lo que realmente importa. ¿Qué es lo que importa de verdad? ¿A qué nos pegamos todos los días? ¿Qué nos tiene apretados para poder soltar eso? Y ambos pueden ser momentos para valorar el amor, la compañía y por supuesto los recuerdos que compartimos juntos, ¿no? Y eso me hizo valorar mucho estas cosas en estas par de semanas. Charlie Chaplin habló de 4 cosas que a mí me parecieron chéveres que encontré por ahí en redes sociales. Y la primera dice que nada es para siempre, nada es permanente. Y ahí yo aprendí con esta película además, y esto que pasó de los matrimonios y el entierro, de la pérdida, de la impermanencia de la vida. Y cómo se nos olvida, cómo creemos que es que todo lo que tenemos es permanente. Y cómo a veces se nos olvida tanto la impermanencia de la vida. Y entender eso es tan importante porque nos enseña a aprovechar el tiempo, a no perderlo tanto y a sanarnos rápido, a aprovecharlo y ser muy felices.
Entonces, lo primero que dice Charlie Chaplin es, nada es para siempre, ni los problemas que a veces creemos que no se van a ir nunca. Él decía que le encantaba caminar bajo la lluvia para que no se vieran sus lágrimas. Y yo creo que lo más importante de esto es, así usted no quiera que lo vean llorando, hay que llorar. Hay que sacar, hay que vaciar para poder llenar. Y por eso es importante dejarlas correr para sanar. Lo tercero es que él decía que el día que no nos riamos es un día que perdemos en la vida. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y lo cuarto hablaba de que los 6 médicos más importantes para uno son el sol, el descanso, el ejercicio, la buena alimentación, el respeto y el amor por uno mismo y los amigos. Y yo creo que uno tiene que apegarse a eso en la vida. Y decía, esto es un pedacito que él decía, creo que era de él, pero me encantó, que decía, si ves la luna verás la belleza de Dios, si ves el sol verás el poder de Dios, si ves un espejo verás la mejor creación de Dios. Así que créelo, todos somos lo mismo realmente. Y somos turistas de la vida. Y Dios es nuestro agente de viajes. Él ya sabe el origen de dónde venimos. Nos hizo unas reservitas y tienen nuestros destinos ya escritos. ¿A dónde vamos a ir? Y entonces yo creo que a pesar de que eso está escrito, nosotros podemos decidir cómo vivirlo, ¿cierto? Podemos decidir cómo llegar. Podemos decidir de qué manera vamos a caminar esta vida. Y yo creo que uno tiene que confiar, sanarse, autoconocerse para disfrutar la vida, porque la vida es eso, la vida es un viaje y hay que abrazar el momento porque uno no sabe mañana qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? La impermanencia de la vida. 3 matrimonios y un entierro me sacudieron un poco para pensar en la importancia de las relaciones humanas y la impermanencia de la vida. Entendí que el amor y la amistad son fundamentales para enfrentar la vida con sus altibajos, con todo lo que trae, que debemos valorar cada momento con nuestros seres queridos, que debemos ser honestos con nosotros mismos, con nuestros sentimientos y estar abiertos a las segundas oportunidades, ya que la vida es impredecible y cada encuentro puede ser completamente valioso y significativo para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más de Soltando Amarras. Nos vemos en el próximo capítulo y ya saben, si les gusta, denle like, campanita, bajen los episodios y por supuesto compartan. Ahora me van a encontrar no solo en Spotify, sino en YouTube también. Nos vemos en el próximo episodio.